Ya se ve tu pantalla. Gracias, muy amable. Muy amable. Bien, hay 81 compañeros conectados. Parece que ya no se va a añadir nadie más al curso. Acá se están añadiendo todavía, permítanme. Para los compañeros que se acaban de unir, les comento que el licenciado no va a poder comparecer el día de hoy a dar su cátedra por motivos meramente personales. Entonces, voy a impartir ciertos aspectos acerca del derecho registral, su objetivo, su finalidad y algunos principios en que maneja este dicho ámbito y este curso. Entonces, si tienen alguna duda respecto a cómo vayamos explicando los temas, no duden en interrumpirme, respondemos las preguntas y pasamos al siguiente tema. Entonces, el derecho registral, esta es la sección H, ¿verdad? Solo permítanme que sigan ingresando algunos. H, perdona. Es la sección I. Es la sección I, ya me habías asustado. Sección I, perdón. Entonces fue un error en la diapositiva, no se preocupen, esta sección I, ¿verdad? Muy bien. Bueno, después lo cambiamos. Entonces, el derecho registral. ¿Qué es el derecho registral? Empezamos viendo que es una rama del derecho que regula los procedimientos y actos relacionados con el registro de bienes. Pero bien sabemos que los bienes se componen en dos ramas. Estos registros de bienes se componen en bienes muebles y bienes inmuebles. Pues para recordar un poco y para refrescar los conocimientos, sabemos que los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden trasladar de lugar, como lo puede ser una finca, un terreno, una casa. En fin, este tipo de bienes deben inscribirse en el registro correspondiente, que más adelante tocaremos ese tema. Y también tenemos los bienes inmuebles, como lo son, no sé, un carro, una motocicleta y también una marca, que probablemente toquemos ese tema cuando veamos este tipo de documentos que se deben inscribir en el registro de la propiedad y en el registro de cosas, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la definición, dice que son registros públicos y derechos y registros públicos como el registro de la propiedad, registro mercantil, el registro civil, entre otros. Estas instituciones que se encargan de la inscripción de los bienes, también las veremos en unos minutos, entonces solo para que tomen en cuenta. Y su principal objeto es garantizar la publicidad, ¿verdad? También tenemos en cuenta el principio de publicidad, que se aplica a la mayoría de derechos procesales, que no es más que hacer públicos los registros que aparecen en estas instituciones. Entonces, la seguridad y la certeza de los derechos registrados, que como bien le sirven a la persona portadora de un bien, esta seguridad y certeza de que el bien es propio o le pertenece, así como su oponibilidad frente a terceros, ¿verdad? Esto lo miraremos básicamente en juicios, cuando una persona demanda a otra y le exige el derecho de propiedad o título de una cosa de la cual se tiene el conflicto. Entonces, esta certeza es la que asegura a la persona frente a terceros. Entonces, también busca asegurar que los actos jurídicos que afectan a los bienes o personas puedan debidamente ser registrados para que tengan eficacia legal y puedan ser conocidos. Entonces, vamos a ver la protección de los derechos de la propiedad. Es una importancia de los derechos de la propiedad en el registro público, porque formalizan la tutelaridad, como bien lo habíamos explicado. Entonces, esto da certeza de que el bien, ya sea mueble o inmueble, tenga pertenencia. Y también proporcionan una protección robusta frente a reclamaciones de terceros, que mayormente lo vamos a ver en juicios, demandas, ya sean civiles, ya sean notariales. Solo permítanme, vamos a seguir aceptando. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, el derecho registral. ¿Qué es el derecho registral? Es el que permite a cualquier persona pueda reconocer la situación jurídica de un bien o derecho registrado. ¿Ante quién? Ante un organismo del Estado, un organismo legislativo, como lo puede ser el registro de la propiedad, registro mercantil, registro civil, entre otros.
Y aquí veamos que asegura que la persona puede confiar en que los derechos sobre los bienes son los que se registran. Por supuesto, aquí nos reintegra que el derecho le pertenece a una persona, ¿verdad? Y bueno, esta diapositiva creo que no tiene mucho. Vamos a la siguiente. Ámbitos de la aplicación del registro de la propiedad. Estas son algunas de las instituciones que como les digo, son a las cuales se inscriben los bienes muebles, los bienes inmuebles y todo derecho que nosotros nos atribuyamos, perdonen. Entonces, aquí tenemos el registro de la propiedad, el registro mercantil, el registro civil, el registro de bienes muebles. Acá someramente o tocando así a rasgos muy grandes, que es el registro de la propiedad, es donde se inscriben los derechos de los bienes inmuebles. Pero no solo se inscriben los derechos, sino que también vamos a ver que se inscriben las obligaciones, como lo puede ser una servidumbre de paso o una hipoteca y ese tipo de derechos y obligaciones. También tenemos el registro mercantil, en donde están relacionados con las empresas, con las entidades, con las sociedades y actos de comercio, ¿verdad? Entonces, mayormente en este ámbito se inscriben las patentes de comercio y el registro de las marcas y de las empresas que se crean. También tenemos el registro civil, que es el que regula los actos en el Estado civil, como no son el nombre, principalmente el Estado civil, y en acá en Guatemala se le denomina, solo permítanme, RNAP, ¿verdad? Registro Nacional de las Personas. Entonces, si en el examen viniese que es el registro encargado de regular los nombres de las personas o el Estado civil, ya sabemos que es el registro civil, o como lo conocemos, el Registro Nacional de las Personas. Entonces, esa puede ser pregunta de examen, tomen nota. También tenemos el registro de bienes muebles, que registra derechos sobre bienes muebles que deben ser oponibles a terceros, que como ya bien lo habíamos explicado, puede ser en el caso de un título ejecutivo, que puede ser oponible ante un juicio ya sea laboral, civil, entre otros, ¿verdad? Entonces, siguiendo avanzando con las diapositivas, tenemos ámbito de aplicación en el registro, en el derecho registral. Y aquí es donde tocamos las entidades ya un poco más específicas, las entidades que se encargan de hacer los registros y como es el registro de la propiedad. Y como ya sabemos, el registro de la propiedad tiene como objetivo principal la inscripción de los derechos sobre bienes inmuebles, como cosas, terrenos, edificios, fincas. Entonces, si recordamos un poco, aquel lejano Civil 1 y 2 nos hablaban de que un bien inmueble se registra a número de terreno o de finca y lleva un folio y una finca, perdón. Entonces, eso se hace notar en el momento de redactar un instrumento público, ya sea de contrato de compraventa o demás. Ese tipo de cosas como el número, folio y finca se van colocando en la escritura pública para que posteriormente sea el testimonio escrito en el registro de la propiedad. Y acá vemos que los actos registrados se inscriben diversos actos que afectan a la propiedad de bienes inmuebles. Como bien lo habíamos dicho, puede ser una compraventa, una hipoteca, una donación, una servidumbre, el arrendamiento y otros derechos reales sobre el inmueble. Derechos reales, acá tenemos que hacer un énfasis, que no solo basta con los derechos reales de garantía, sino que también son los derechos reales de mero goce, como son el paso de servidumbre, que es un derecho real de mero goce. Entonces, todo este tipo de procedimientos que se vayan afectando al bien inmueble deben inscribirse en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque en el momento de que nosotros querramos comprar un bien inmueble, en este caso, el notario que nos autorice la escritura pública pueda corroborar si existe algún gravamen sobre el mismo o si queda libre de gravámenes, ¿verdad? Entonces, es importante la inscripción en el registro de la propiedad porque además le agrega una seguridad jurídica sobre la totalidad de los bienes inmuebles. Como se dice, o sea, ya sabemos que el propietario es la persona que fue a inscribir y demás, pero además tiene un soporte. ¿De quién? Del registro de la propiedad en este caso. Si se fuera a juicio o si se fuera algún procedimiento, bastaría con la copia o con el certificado de inscripción de tal inmueble en el registro de la propiedad. Entonces, esta sería la institución del registro de la propiedad. Y entonces vamos avanzando con la siguiente institución,
que en este caso sería el registro mercantil. Y acá, como lo dice la diapositiva, ¿verdad? Regula la inscripción de actos y documentos relacionados con sociedades mercantiles. ¿Qué es una sociedad mercantil? La que posee varios socios que suman aporte y tienen derecho a revisar, en este caso sería el líquido, ¿verdad? Que serían las ganancias y pérdidas que tiene una empresa. Entonces, esa sociedad debe inscribirse en un registro mercantil, al igual que las acciones, lo vamos a verificar más adelante, el registro, en el código, perdón, de la propiedad industrial regula que solo permítame, es que acá siguen entrando. Regula que las marcas se denominan bienes inmuebles. Entonces, ¿cuáles son los actos que registra? Se inscribe en la constitución de una sociedad, modificación de los estatutos de una empresa, la inscripción de una firma comercial y las fusiones adquirientes de empresas. Más adelante, cuando veamos notariado, nos daremos cuenta que esta modificación de una empresa o una inscripción está exenta de impuestos, ¿verdad? En el pago de un testimonio. Pero eso ya serían temas notariales. Por lo que veamos la importancia, y es que asegura que las empresas y sus actos sean públicos, garantizando un tercero pueda conocer la situación jurídica y financiera. Entonces, básicamente, y retrotrayéndonos un poco, el registro mercantil es el que se encarga de la inscripción de las empresas, de las modificaciones de las mismas y todo lo que tenga que ver con el comercio. Para este efecto, se entrega una patente al comerciante para que pueda ejercer sus funciones de comerciante como tal. Y, por supuesto, el registro mercantil es un pilar importante. También puede servir como título ejecutivo la simple inscripción de una sociedad anónima. Entonces, el derecho registral, el derecho mercantil es un pilar fundamental y que también forma parte de estas instituciones que regulan las inscripciones de las sociedades. Adicionalmente, tenemos el registro civil, que es lo que conocemos, ¿verdad?, como el Registro Nacional de las Personas, pero también se inscriben los actos relativos a difunciones, matrimonios y la resolución del matrimonio, que sería como el divorcio, ¿verdad? Y las instituciones que afectan la identidad y el estado civil de los individuos. Es decir, que en el registro civil se van a inscribir los divorcios cuando es necesario identificar a una persona, porque resulta que se llama de una forma, pero mediante un notario da fe que efectivamente como se llama distintamente, o sea, prácticamente la persona se dice llamar de dos nombres. Mediante un reconocimiento de persona, el notario da fe que se trata de la misma persona. Entonces, este reconocimiento de persona también debe inscribirse en el registro civil. Solo permítame acá. Y, por último, veamos la importancia en el registro civil que garantiza la certeza sobre la identidad y el estado civil de la persona, y que este registro es esencial para la protección de los derechos civiles y familiares y la certificación de los actos de la vida de las personas. Entonces, ya vimos 3 instituciones que son más que importantes y que regulan el derecho de registrar o no los actos jurídicos que competen, ¿verdad? En este caso, el nombre de las personas sabemos que es una obligación que debemos de inscribirla en el registro civil, al igual que el matrimonio y al igual que el divorcio. Entonces, si vamos analizando, si vamos haciendo un síntesis, hay algunos derechos que se inscriben por obligación y otros que no, otros que gozan de la no inscripción. Pero el derecho registral precisamente fiscaliza o regula los que sí son obligatorios. En este caso, podemos tomar un ejemplo en el registro civil. En el registro civil sabemos que es obligatorio la inscripción del acta matrimonial que fracciona un notario. Y recordemos que en el Código Civil aparece más o menos ahí por donde está el ciento algo, dice que el notario debe inscribir el acta de matrimonio. Entonces, la ley no lo faculta para hacer o no hacer, sino que lo está obligando a que se registre en un registro civil, ¿verdad? Como en este caso sería, como les comento, el RENAT. Entonces, avanzando con esto, tenemos también el registro de bienes muebles. Y como objeto tenemos, aunque no sea tan común como el registro de la propiedad, en algunos países también existen registros específicos para ciertos tipos de bienes, como los vehículos, las embarcaciones, aeronaves, y etcétera, ¿verdad? En este caso, en Guatemala no hay una norma específica, pero
En otros países sí tienen unos registros ellos donde van a escribir una, qué sé yo, una lancha y cosas como esas. También tenemos los actos que se registran y se escriben actos relacionados con la propiedad y por supuesto también sus gravámenes, pero en este caso solo de bienes muebles. Si nos recordamos un poco en los bienes muebles, sabemos que también existe una forma de gravar. También gozan de derechos, pero también incluyen las obligaciones. Una obligación que puede tener un bien mueble pues, sería una prenda, ¿verdad? Una pignoración. Entonces, todo ese tipo de cosas también se deben inscribir. ¿Por qué? Porque al momento de una compraventa, entonces las personas llegan a un mutuo acuerdo y ya saben en qué condiciones se encuentra el mueble en este caso. Y tenemos la importancia. La importancia de la inscripción en estos fines ofrece seguridad jurídica tanto a los propietarios como a las partes que realizan transacciones con estos bienes. Entonces, con eso garantizan los derechos que sean oponibles frente a terceros y siempre regresamos a la parte de los procesos, ¿verdad? Los procesos judiciales y los procesos civiles. Entonces, ya vimos las 4 instituciones que más nos interesan, que es el registro de la propiedad, el registro mercantil, el registro de las personas y el registro de los bienes muebles. Entonces, sigamos avanzando. A continuación, también tenemos otra institución que es de gran relevancia, como es el registro de los derechos de autor y propiedad intelectual. Porque ya vimos que se inscriben bienes muebles y los bienes inmuebles, pero ¿qué pasa con aquellos bienes que nacen de una persona, que nacen de un artista o de un autor? Pues para eso existe la ley de derechos de autor y derechos conexos, que regula que estos derechos deben inscribirse en la ley de la propiedad intelectual, que creo que está en la zona 9 sobre la 7ª. Creo que estoy en zona 9 o no estoy seguro si es zona 4. Entonces ahí aparece un apartado para el registro de la propiedad, que se pueden inscribir cuadros, cuentos, libros y todo lo demás que sea relativo a los autores. Acá el objetivo de esta institución es registrar y proteger, reconocer los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual, ¿verdad? Aquellos derechos que provienen del intelecto, del pensar de las personas, como son las patentes y las marcas comerciales también, porque recordemos que todo surge de un pensamiento. Entonces, un nombre de una sociedad o un nombre de una marca, todo esto debe inscribirse en esta institución que es el registro de la propiedad intelectual. Acá también menciona que se inscriben otras obras literarias, artísticas, científicas, patentes de invención, diseños industriales, entre otras, ¿verdad? Y la importancia de esta institución es que inscribe los derechos de autor y de la propiedad intelectual y ofrece una protección y una certeza jurídica a esas creaciones de los artistas o de los inventores, de los escritores, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto le permite hacer valer sus derechos de una forma exclusiva y prácticamente con un comprobante, que es la inscripción. Entonces, con esto queda plasmado mayormente su derecho. Entonces, acá aparecen las 5 instituciones: derechos de autor de propiedad, mercantil, el de la propiedad y etcétera. Se las comento porque estas instituciones pueden ser también preguntadas en su examen. Entonces, mucho ojo con que les pregunten. Es la institución encargada de registrar una idea por parte de un artista. Entonces, si nos aparece opción múltiple, ya sabremos que es el registro de derechos de autor y propiedad intelectual, ¿verdad? Solo para que vayan tomando nota y hagamos 2 preguntas de examen. Entonces, creo que acá estamos con las instituciones. No sé si alguno tiene alguna duda o de repente voy hablando muy rápido. Buenas noches, solo con una duda. Ayer habló el licenciado que la asistencia iba a estar habilitada, pero no recuerdo si a partir de las 6:15 o hasta las 6:15. ¿Me podrías ayudar con esa duda, por favor? Sí, la asistencia se remitirá a las 6:30 del día de hoy. Muy amable. Sí, el tema está bastante completo y está bastante claro. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Carlos de León, ¿tienes alguna duda? Sí, gracias, buenas noches. Solo con una consulta, ¿estas diapositivas las estarán compartiendo? Esa es una buena pregunta, Carlos, porque no nos hemos puesto de acuerdo si las vamos a compartir o no.
Bien, precisamente, el IC dijo que sí las iba a subir, todo lo que él iba a presentar, iba a hacer lo del examen y lo iba a subir a Classroom. va, entonces si él dijo, no hay problema, nosotros las estaremos subiendo por Classroom y por WhatsApp también para que tengan todos acceso. Muchas Muchas gracias. gracias. Para servirles, si quieren, voy a subir la asistencia de una vez, así la empezamos a llenar y a partir de las 7 ya queda cerrada. Ahorita la mando. Entonces ahí queda la asistencia. Pueden empezar a llenarla si gustan. Y tenemos hora para completarla. Entonces, ¿seguimos o tienen alguna otra duda o comentario? Con mucho gusto. Bien, entonces seguiremos. Nos quedamos en la institución de derechos de autor y propiedad intelectual. Esta institución regula los testamentos, pero realmente esa institución, a pesar de que es importante en el derecho mercantil, vamos a verla así como que a rasgos grandes, porque es bien compleja donde se inscriben los testamentos, ¿verdad? Entonces, los actos que registra, pues obviamente es la inscripción de un testamento, garantizando que la última voluntad de una persona sea reconocida, pero sobre todo que se respete tras su fallecimiento. Entonces, acá dice dando publicidad, pero realmente un testamento no puede ser público, porque, o sea, no tendría sentido que fuera un testamento. Entonces, acá sería una excepción al principio de publicidad. Porque los testamentos, la persona que vaya a pedir, pues obviamente no le van a mostrar qué contiene el testamento. Pero lo que nos interesa a nosotros es que en este registro se inscriben los actos de última voluntad, como lo son los testamentos, ¿verdad? Y acá dice que ayuda a prevenir disputas sobre herencia y facilita la ejecución de los testamentos. Entonces esta sería otra institución que nos interesaría para el curso, pero que realmente no tiene mayor relevancia, porque solo los actos son muy pocos. Entonces, pasaremos a los principios, que acá tenemos muchos principios. Tenemos aproximadamente 10 principios que regula el derecho mercantil. En la diapositiva solo aparecen 2, pero los demás los voy a ir diciendo y si tienen duda me comentan. Solo permítanme, voy a ver si... La asistencia la mandaré por WhatsApp, que parece que no la mandé por ahí. Ahorita la mando. Listo. ¿Alguien levantó la mano? Disculpen. No, todo claro, ¿verdad? Parece que siguen ingresando compañeros, entonces ahí tenemos. Ahí tenemos. Bueno, continuando con la cátedra y ya para finalizar, encontraremos los principios que rigen el derecho registral, como obviamente es el principio de publicidad. ¿Qué nos garantiza este principio de publicidad? Que todas las personas tengamos acceso a las instituciones a las cuales se registra un derecho y podamos corroborar que el derecho le corresponde a una persona, o como ya lo habíamos comentado, si tiene algún gravamen o si goza de algún derecho.
Entonces, este principio, eso es lo que busca, que básicamente que los registros sean públicos. Por supuesto, hay algunas excepciones, como ya vimos que un testamento no puede ser público para todas las personas. Entonces, este principio, sabemos que es un principio general del derecho. El principio de publicidad se aplica no solo en el ámbito registral, sino en algunos procedimientos procesales, como lo son el procedimiento laboral, el ordinario, que busca que las audiencias sean conocidas por todos, ¿verdad? Y los procesos. Por supuesto, acá también hay excepciones, pero haciendo una analogía de este principio, aparece en prácticamente todas las... Disculpa que te interrumpa. Sí, adelante. Disculpa que te interrumpa. Hay más compañeros que dicen que no les das acceso. Si les puedes dar acceso. Con gusto. Ahora veo. ¿Sí me escuchaste? Ok. Sí, con gusto. Ahorita no me aparece ni una solicitud. A ver si no, el sistema ya no deja porque son más de 100. Acá en la reunión me aparecen conectados 91. Me aparecen conectados 91. Creo que todavía caben 9 personas, pero no veo solicitudes de ni uno. Bien, si me ingresan, con gusto los estaré aceptando. Y mientras, para terminar con este tema, tenemos el principio a ver si no está en publicidad. A ver si no se fue para Zoom. Probablemente lo que pasó con Zoom es que no tengo acceso como administrador y no, como les comento, el licenciado no se iba a presentar por ese medio. Entonces, para que sea más práctico y ya solo por hoy, a partir del lunes, sí se estará utilizando esa plataforma, porque por lo visto hay algunos compañeros que se quedaron afuera, pero acá no me aparecen. Entonces, vamos a ver. Acá solo me aparecen 91 personas, entonces no creo que sea por la plataforma. Pero como les comento, a partir del lunes sí usaremos Zoom, ahí va a impartir sus clases el licenciado para que sigamos. Entonces, ¿les parece si terminamos con los principios? Acá tenemos el principio de publicidad, que garantiza que los actos registrales sean públicos, en resumidas cuentas. Entonces, si en el examen el licenciado les llegase a preguntar qué es aquel principio que garantiza que los actos no sean privados o que sean públicos, pues entonces es obviamente la publicidad. No vayan a confundir eso con publicidad de la tele, ¿verdad? Sino que se refiere básicamente a que sea público. Entonces, pasemos al siguiente, que es de igual importancia y es uno de los principales y es uno de los únicos que aparece acá en la diapositiva, pero en realidad son como 10. Entonces, el principio de legalidad, pues ese principio lo hemos estado viendo desde que empezamos la carrera, que busca que todos los procedimientos y todos los procesos que sean registrales siempre estén apegados a la ley y que cumpla con todas las formalidades, ¿verdad? Hay algunos procedimientos, como lo veamos en la ley de autor y leyes conexas, vemos que ahí tiene su procedimiento legal para la inscripción de un pensamiento, ¿verdad? O de un intelecto de un autor. También lo veremos en la ley de la propiedad industrial, donde también establece el procedimiento para la inscripción de una marca. Y también en todos los procesos de oposición y demás contenido. Entonces, este principio, eso es lo que garantiza y eso es lo que regula. Acá en la diapositiva dice que establece que no solo los actos que cumplan con los requisitos legales establecidos por la ley pueden ser inscritos en el registro. Y el registrador, que es la persona que se encarga, ¿verdad? Debe examinar los actos que se le presenten, siempre verificando y comprobando que no existan ilegalidades y que no estén apegadas a la ley, sobre todo. Este principio de legalidad es básico en el derecho, entonces acá, si bien no es tan importante, también lo vemos en el derecho registral, al igual que el principio de publicidad. También, adicionalmente, tenemos un principio de prioridad. Este principio no aparece en la diapositiva, entonces si toman nota mejor. El principio de prioridad se refiere a que en el caso de que se registren dos actos o derechos sobre el mismo bien o propiedad, el primero que se restringe prevalecerá sobre los posteriores. Es básicamente, es algo parecido a la prelación, ¿verdad? Que
Permítame, solo ahora van a ingresar algunos. Habemos 92. Como decía, este principio de prioridad le da un privilegio a la que se registre primero, pues, o sea, al derecho o a la obligación que se registre primero, y prevalecerá sobre los posteriores, indica. Entonces, esto otorga seguridad jurídica y certeza sobre los derechos registrados. También este principio es especialmente importante en el registro de la propiedad, donde varias personas pueden intentar reclamar derechos sobre el mismo inmueble, porque el registro proporciona un orden claro sobre quién tiene el derecho válido. Entonces, este principio de prioridad básicamente le da un privilegio al registro que se inscriba antes. Y así como el derecho que se inscriba antes, también a la obligación que se inscriba antes, porque no se puede inscribir derecho sobre derecho, ¿verdad? Entonces, estos serían el derecho de prioridad. También tenemos el derecho de oponibilidad. Oponibilidad. Este principio establece que los registros son oponibles a terceros. Esto significa que los actos o derechos registrados tienen efecto ante cualquier persona, incluso si estas personas no estuvieran directamente involucradas en el acto que originó el registro. O sea, básicamente, en otras palabras, este registro da un derecho que hace que dicho derecho sea reconocido y respetado por cualquier tercero que se vea afectado por él. Entonces, aunque no tuviera tanto su existencia antes de realizar una acción, siempre tiene que ser realizada con bien. Entonces, este de oponibilidad básicamente se opone a un conflicto que haya entre terceros, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando, que en un proceso, si alguien nos quiere demandar sobre nuestro derecho o nuestro título, entonces este principio nos garantiza que podamos oponernos, por supuesto, con documentos legales y demás, ante un proceso de este tipo. Entonces, el siguiente principio es el principio de legitimación. Este principio de legitimación se refiere a quien ostente la titularidad registrada de un bien o derecho se considera legítimo propietario o titular. O sea, básicamente, el propietario que inscriba su bien, pues evidentemente va a ser el legítimo propietario, no lo puede hacer otra persona, porque esta persona en primer lugar va a tener el sustento y la certeza jurídica del registro, sino que además, Juana Berta López, ¿tienes alguna duda? Bien, entonces sigamos. El siguiente principio es el principio de inoponibilidad de actos no registrados. Entonces, este principio de inoponibilidad de actos no registrados establece que los actos y derechos no inscritos en el registro no tienen efecto frente a terceros. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando, que para que el Estado le dé esa certeza jurídica debe ser inscrito. Siempre y cuando no esté inscrito, entonces no es oponible, no es ejecutable, ni siquiera serviría como medio de prueba. Entonces, es una forma de proteger a los terceros que actúan de buena fe y que al consultar el registro confían en la información allí contenida. Entonces, este principio nos advierte que sí o sí debemos inscribir nuestro derecho o nuestra obligación a la entidad correspondiente. Pasando al siguiente principio, tenemos el principio de continuidad. Este principio de continuidad se refiere a la continuidad de la inscripción de los derechos. Perdón, adelante. No sé si soy solo yo, pero no veo que corran las diapositivas. Sí, no están corriendo las diapositivas porque no están contenidas en las mismas. Estos principios son adicionales y los estoy dando así porque de esa manera nos aseguramos de que asistan a las clases, ¿verdad? Entonces, fue a propósito que no los incluimos, sino que se van dando y acá se van anotando. Pero disculpa, ¿podrías indicarlas un poquito más despacio? Porque a mí me faltó como la quinta o la sexta después de eso. No sé si tú los podías repetir bien porque yo solo copié legitimación, no
continuidad y otra que se llama opinabilidad, pero como las dictas muy rápido no me deja chance de copiarlo. Con gusto, vamos a tratar de ir un poco más despacio. Entonces, en la primera es... Gracias, disculpa. No hay pena. El primero es el principio de publicidad. El segundo, principio de legalidad. El tercero, principio de prioridad. El cuarto, principio de oponibilidad. El quinto, principio de legitimación. El sexto, principio de inoponibilidad de actos no registrados. Y el que estamos viendo ahora es el principio de continuidad, que se refiere, explicándolo así a grandes rasgos, se refiere a que la inscripción de los derechos debe ser continua. Es decir, que los derechos no deben ser interrumpidos de manera arbitraria y cualquier modificación o alteración de los derechos debe ser registrada en su continuidad. Entonces, esto nos sirve para asegurar que siempre que haya una trazabilidad clara sobre el estado jurídico de los bienes y derechos, exista y tenga efectos legales, ¿verdad? Entonces, ese principio de continuidad nos asegura que las inscripciones no deben ser ininterrumpidas por algún tercero. Entonces, ese sería el séptimo principio de continuidad. Ahora vamos por el octavo, principio de certidumbre y seguridad jurídica. Entonces, este principio establece el derecho registral que proporciona certidumbre sobre el estado y la situación jurídica de los derechos y bienes registrados, que, como lo comentábamos, otorga una certeza jurídica al derecho que una persona posee y que se vuelve oponible al reclamo de un tercero. Entonces, gracias a este principio, las personas pueden estar seguras de que la información registrada es exacta y tiene efectos legales. También la inscripción en un registro proporciona una certeza adicional sobre la inexistencia y titularidad de un derecho, que es como lo veníamos mencionando, da certidumbre, da certeza, nos da confianza también de que el derecho esté registrado y que efectivamente pertenezca a un propietario. Entonces, el principio número 9 sería, es el principio de tracto sucesivo. El principio de tracto sucesivo implica que la historia de los derechos sobre un bien debe ser continuamente reflejada en el registro. En otras palabras, debe quedar constancia de todas las transmisiones, cargas o alteraciones que un bien haya sufrido a lo largo del tiempo. Ya lo veíamos en una inscripción de una empresa, que la constitución, modificación, ampliación de la misma, pues básicamente queda registrada en esta institución. Ese principio nos garantiza que haya una secuencia desde la inscripción, la modificación y que no sea alterada por un tercero. Entonces, ese sería el noveno. El principio número 10 es el principio de especialidad. ¿Qué es el principio de especialidad? Este principio establece que los actos o derechos que se registran deben ser específicamente detallados y claramente identificados en el registro. Ya sabemos que una inscripción lleva su número, en el caso de una inscripción de un bien inmueble, lleva su número, folio y finca. Entonces, ahí estamos cumpliendo con el principio de especialidad. Es como no se puede inscribir de manera general o ambigua, sino que debe indicarse con precisión el bien, la persona y el derecho que lo posee, ¿verdad? Y en su caso, la obligación que contuviese. Entonces, la especialidad asegura que la información registrada sea clara y no dé lugar a interpretaciones ambiguas. Prácticamente nos dice que debe ser específico. La inscripción debe ser específico de qué es lo que estamos registrando. Por eso le es importante al derecho registral este principio, porque le da nombre, le da un registro a todo lo que
lo que se tramita en las instituciones. Entonces, estos serían los principios. Son 10 principios los que vimos ahorita. No sé si sería bueno compartir los otros 8 principios, pero creo que sí los voy a compartir. Los voy a mandar así en un PDF chiquito. No están en la presentación, pero definitivamente tenemos que compartírselos porque pueden ser preguntados en el examen y de hecho así van a ser. Entonces no se preocupen con estos principios. Se los vamos a estar remitiendo para que ustedes los conozcan más y si tienen dudas, con gusto nos pueden preguntar y nosotros resolvemos. Entonces, en conclusión, ya para terminar la clase, podemos decir que el derecho registral abarca una amplia gama de ámbitos, como ya los vimos, que tienen como objeto dar publicidad, seguridad, certeza jurídica, y también pueden ser oponibles a terceros, pueden ser oponibles a derechos que exijan otra persona, pero si no cumplimos con los requisitos, en el caso de la inscripción, se nos va a hacer difícil, ¿verdad? Entonces estos registros son esenciales para el ordenamiento jurídico y facilitan la resolución de los conflictos. ¿Por qué? Porque ya vimos que bastaría o puede servir como prueba la inscripción en un registro, el día de la inscripción, quién es el propietario y si ha tenido alteraciones a lo largo del tiempo, también nos lo pueden otorgar los registros para que tengamos un mejor resultado en el momento de un proceso básicamente o información, porque ya vimos que este principio de publicidad nos asegura que la información de los registros debe ser para todos, ¿verdad? Y también dice que la transparencia de las transacciones y protección de los derechos en diversas áreas, desde la propiedad inmobiliaria hasta la propiedad intelectual y los derechos civiles de las personas. Como ya lo vimos, cuando se refiere a derechos civiles de las personas son inherentes, como son el nombre, la nacionalidad, el estado civil y todas estas modificaciones también de la persona. Por ejemplo, que una persona se cambiara el nombre, se lo modifique, pues obviamente debe ser inscrito en el registro de las personas. Para eso está el registro, para eso están todos los registros, para que haya una constancia, haya un historial de ¿qué? De un bien mueble, de un bien inmueble, de unos derechos de goce, derechos de garantía, de los derechos que le pertenecen a las personas. Entonces, el derecho registral garantiza en primer lugar que se inscriban, que se cumpla el derecho de inscribir a los derechos de las demás personas. Entonces, creo que esto es todo. Efectivamente, esta es la última diapositiva. Si estuve hablando muy rápido, me disculpo, pero ya vieron que justo terminamos 10 minutos antes. Entonces, este tiempo lo vamos a utilizar para contestar dudas o preguntas que ustedes hayan tenido sobre algún tema y las contestamos de una vez o ustedes me dicen. Entonces los escucho. La diapositiva va a ser cargada al Classroom, licenciado. Sí, definitivamente esa diapositiva la tendrá el licenciado, que posteriormente la estará publicando en Classroom. De igual manera, la estaré remitiendo por WhatsApp para que todos tengamos acceso. Y me hicieron falta 8 principios, que también se los voy a mandar para que ustedes los conozcan, los estudien. Si tienen dudas, por favor pregunten, porque van a ser examinados. Entonces no se preocupen con la información, la vamos a estar remitiendo. ¿Por qué? Porque realmente queremos que en el momento del examen pues ninguno tenga inconvenientes, que todo salga bien. Y ya vimos que tenemos una tarea que está un poco interesante, bueno, bastante interesante. Entonces estudien para su examen, saquen buena nota, pero sí, va a ser compartida esta información, no se preocupe. ¿Alguien más que tenga duda? Permítanme. Entonces, ¿alguien más que tenga duda respecto a algún tema, algún comentario? Sí, adelante, Luis Reyes. Buenas noches, licenciado. Solo una consulta, si estaremos utilizando alguna ley o algún código para este curso. Mire, de repente el licenciado va a ir dando artículos sobre alguna ley, pero de momento no tenemos una ley específica. Tal vez él les va a decir que lean un artículo de una ley, un artículo de otra ley,
y pregunte de eso en su examen. Pero nosotros un libro específico no manejamos, porque como ya vimos, el derecho registral pues está contenido en muchos ordenamientos, como es la ley de autor, la ley de la propiedad industrial. Entonces, no tenga pena, el licenciado, no utilizaremos libros para este curso, al menos hasta el día de hoy. De repente el licenciado quiere usar uno, él se los indicará. Bueno, gracias. Para servirle. Adelante, Heidi Aguilar. Buenas noches. Le escucho. Claro que sí, pero le comento que estos principios, algunos no tienen fundamento legal, porque son los que se utilizan en derecho en general, o sea, prácticamente son doctrina, pero están contenidos algunos en la ley, y por supuesto le comentaré al licenciado y lo subimos. Para servirle, Astrid Dayana. Hola, ¿qué tal? Solo como una consulta. El principio de prioridad es el mismo al que se le conoce como primero en registro y primero en derecho. Fíjese que esa frase de primero en registro y primero en derecho es una frase que utilizamos, pero si lo podríamos utilizar de forma análoga. Sí, prácticamente quieren decir lo mismo, aunque no es lo mismo. Quiere decir primero en registro, primero en derecho, se debe dar prioridad a lo que se escribe primero, ¿verdad? Entonces sí, haciendo de una forma análoga sí quiere decir lo mismo. Ah, bueno, gracias. Para servirle. ¿Alguien más? Si no, damos por finalizada la cátedra de hoy. Gracias a todos por escucharme. Si de repente hablé muy rápido, disculpen, pero terminamos a tiempo. Entonces, si tienen dudas, ya saben que las pueden remitir. Ahí está mi WhatsApp, me pueden escribir con gusto. Y todavía tenemos 5 minutos para llenar la asistencia. Entonces, por favor, los que no la han llenado, llénenla. Recuérdense que solo tenemos 3 inasistencias justificadas. Ya la cuarta no tendrá derecho a examen. Entonces, para evitarnos esos inconvenientes, llenen su asistencia. Y solamente. De mi parte sería todo por hoy. Gracias por escucharme y pasen feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.